Hola, buenas noches, buenas tardes, familia Naranja. Los saluda Andrés Colorado, yo soy el asesor metodológico de la Escuela de Iniciación. Hoy vamos a hablar frente al tema de la actividad física y cuáles son los beneficios que trae para la salud, pero en población adulta. Vamos a esperar 2 minuticos que se empiecen a conectar todas las personas que van a estar atentos a este mensaje y vamos a iniciar pues como con toda la información que para nosotros es fundamental que ustedes como padres de familia también estén saludables, también tengan la posibilidad de interactuar con sus hijos en este ámbito de la actividad física. Entonces les pido 2, 3 minuticos para que se siga conectando las personas e iniciamos. Importantísimo que hoy vamos a tomar nota de algunas actividades que le vamos a recomendar, de algunos tips que permitan que se vuelva una rutina, porque el estilo de vida lleva a que el cuerpo adquiera una rutina y no es simplemente hacerlo en algunos momentos específicos. Vamos a hablar también de esas situaciones donde exijo a mi cuerpo más de lo que debería en un periodo de corto un plazo muy corto. Lo otro es también cuando hacemos dietas hipocalóricas y tratamos de bajar de peso sumamente rápido, eso nos va a traer como consecuencias negativas. Entonces, la información en general es supremamente importante porque creemos que una familia, ¿sí? Que es la base fundamental de la sociedad, eh, genera unos hábitos y esos hábitos los chicos los van a seguir replicando no solamente en su infancia, sino en su adolescencia y en su adultez. Y esa nueva familia que conformen estos chicos va a permitir que se transmitan esos elementos. Entonces va a estar muy interesante la charla. Vamos a dar otros 2 minuticos para que se conecten más personas y estaremos iniciando entonces con la charla. Bueno, igualmente les recuerdo que esta actividad la hacemos pensando en nuestras familias. No es solamente para la escuela de iniciación, esto es una actividad abierta, es un ejercicio también de responsabilidad social del Envigado Fútbol Club. Nuestro presidente Ramiro Ruiz siempre ha sido muy claro en que podamos transmitir ese factor humano, no solamente el tema deportivo y el tema de competencia, sino que también podamos generar un ambiente de bienestar, contribuir a ese desarrollo integral, no solamente de los niños, sino también de todos los integrantes de la familia. La familia Naranja viene creciendo, venimos con proyectos muy interesantes y por eso queremos seguirlos consolidando, que ustedes sientan que en este periodo de tiempo donde tenemos esta situación, los tenemos muy presentes, seguimos trabajando para que se sientan acogidos, se sientan respaldados por nuestra organización y siempre pensando que una vez superemos esta situación con el aporte de todos, con la disciplina de todos, van a volver las actividades a su normalidad. Vamos a esperar un minutico y damos inicio a la charla. Los vuelvo a saludar. Mi nombre es Andrés Colorado. Yo estoy encargado del tema metodológico de la Escuela de Iniciación Deportiva. Yo soy licenciado en Educación Física en la Universidad de Antioquia. Además de trabajar en el Envigado Fútbol Club, también trabajo en el Politécnico de Anizá Sacadavid como coordinador académico de la Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte. Eh, la idea de este espacio de hoy, entonces, es hablar sobre los beneficios que trae la actividad física para la salud. Nos vamos a enfocar hoy en la población adulta. Primer elemento, para nosotros es muy común escuchar
expresiones como voy a ir a hacer deporte, voy a ir al gimnasio. Yo hice ya deporte porque tuve clase de educación física en el colegio, lo dicen mucho los adolescentes, y es importante que tengamos una diferenciación clara de estos conceptos. El tema de la educación física tiene que ver con lo curricular, lo que los chicos trabajan dentro de las instituciones educativas. Es un proceso de formación integral que busca como objetivo que los estudiantes tengan una conciencia corporal y puedan identificar los elementos más importantes de toda su estructura corporal y cómo la pueden mejorar. El otro elemento, que es el deporte, el deporte tiene una connotación competitiva. Todo deporte tiene un reglamento, tiene unas competiciones oficiales y por eso el deporte tiene un grado de exigencia mayor, ¿sí? El deporte tiene podríamos decir que un proceso de selección muy específico porque requiere de unas condiciones excepcionales. Hay deporte que tiene un tinte recreativo, pero cuando nosotros vemos el espectro del deporte siempre tiene torneos, competencias, actividades que van a generar una exigencia. Y el tema que nos convoca hoy es la actividad física. La actividad física es todo movimiento que desarrolla cualquier persona con el objetivo de tener ocio, de poder mejorar su salud, de tener un cuerpo en mejores condiciones. La actividad física no tiene ningún tipo de objetivo competitivo. Para la actividad física nosotros buscamos escenarios donde la persona disfrute, donde la persona sea consciente que está haciendo esta intervención en favor de su salud. Entonces, la normal frase de cajón que el deporte es salud, en este orden de ideas la tendríamos que ir reevaluando. Deportistas de alto rendimiento de menos de 30 años tienen 4 o 5 cirugías en la rodilla, tienen problemas de cadera, son personas que tienen que retirarse muy rápido del deporte. Un deportista de alto rendimiento a los 36 años, 37, es llamado viejo en el deporte y es una persona todavía que tiene mucha vida por delante, pero las exigencias del deporte obligan a eso. Entonces acá es importante que tengamos claro que nuestro proceso deportivo tiene unos límites, tiene unos condicionantes, pero el proceso de actividad física, que es libre, que puede ser de manera espontánea, va a generar entonces otro escenario de intervención. Ese es del que queremos hablar hoy. Entonces, esta actividad física normalmente se relaciona con la salud porque no vamos a exigir a nuestro cuerpo al máximo en una clase de aeróbicos, por ejemplo, en una clase de spinning. Cuando una persona siente que ya está muy fatigada, puede bajar un poquitico el ritmo, puede parar. El docente o el instructor no lo va a regañar porque paró, porque sabe que es un proceso de mejoramiento de la salud, mientras que en una competencia un futbolista que deje de correr o un deportista que deje de saltar, un voleibolista, inmediatamente va a haber una reprimenda. Bueno, ¿qué pasa? Esto está haciendo que el equipo pierda. Entonces ahí hay esa gran diferencia. ¿Por qué es importante el tema de la actividad física para la salud? Primero, porque la actividad física busca hacer un proceso de intervención entre los elementos de la salud y la enfermedad. Nosotros nunca estamos completamente sanos y tampoco estamos completamente enfermos. Hay un proceso en el que nos vamos moviendo, ¿sí? Hay unos días que tenemos el sistema inmunológico más fuerte, nos demoramos 3, 4 meses para que nos dé un malestar, una gripa, y hay otros momentos donde tenemos dificultades y normalmente el cuerpo, como es un sistema, si falla uno de los órganos, si falla uno de esos elementos, empieza a generar reacciones en cadena. Entonces, la actividad física busca eso, que se tenga un equilibrio en el cuerpo, que podamos seguir mejorando el funcionamiento de nuestros sistemas. Tenemos muchos sistemas en el cuerpo que pueden ser intervenidos por la actividad física, el sistema muscular, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema linfático, el sistema endocrino, todos se pueden ver beneficiados por la actividad física. Hay un elemento que es universal y en el que sobre todo estas generaciones recientes están muy atentos y muy preocupados, es el proceso de envejecimiento.
El envejecimiento es un proceso natural, es un proceso degenerativo que debemos aceptar con total tranquilidad. Es un proceso en el que normalmente en nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestros sistemas empiezan a tener un desgaste y empiezan a funcionar mal. ¿Sí? Antes podíamos hacer actividad física 3 4 horas, pero ya cuando cumplimos cierta edad, entonces ya es el dolor de rodilla, ya es el dolor en la espalda o la exigencia no nos lo permite. Entonces, lo que busca la actividad física es que ese desgaste de los órganos cada vez se presente a una edad mucho más tardía. Pero estamos encontrando en esta sociedad, que es una sociedad mucho más sedentaria que las sociedades anteriores, que las generaciones anteriores, y es que somos mucho más dependientes de la tecnología, estamos mucho más quietos durante el día. Entonces, enfermedades que normalmente se presentaban a los 50, 60 años, como la diabetes, la hipertensión y los problemas de osteoporosis en las mujeres, que se presentaban muy tarde, cada vez se presentan más rápido. Y es por eso, porque cada vez estamos más quietos. Entonces ya vemos personas de 25 o 30 años con hipertensión, inclusive vemos personas de 20, 22 años con diabetes, vemos mujeres a los 35 años que ya tienen problemas de osteoporosis o de osteopenia, que es como la primera etapa de esa enfermedad que ataca los huesos. Entonces, la actividad física lo que nos permite es que el cuerpo mantenga un funcionamiento, mantenga cierta regularidad para que estos fenómenos degenerativos se presenten cada vez más tarde. En nuestras manos está cómo envejecer. Podemos ver una persona de 60 años con una actitud, con energía, con disponibilidad para hacer muchas cosas, y hay personas que a los 55 años ya a duras penas se logran levantar de la cama. Entonces es nuestra decisión el poder definir cómo vamos a vivir esos años de nuestra vida. Entonces, el proceso de envejecimiento se da por la interacción de varios factores. Primer factor, el factor genético, y es el que muchas veces le echamos la culpa. Entonces, la genética, ¿qué es? La herencia que recibimos de nuestros padres, ¿cierto? La estatura, la composición corporal, el color de los ojos, todos esos elementos son herencia genética, que puede ser de nuestros padres, de nuestros abuelos o de familiares cercanos. Entonces, normalmente la gente se tranquiliza diciendo, no, pues es que todos en mi casa son como gorditos, son como obesos, entonces yo también voy para allá y mi hijo posiblemente también va a ser, porque somos de constitución, tenemos esa herencia genética. Todos en mi casa han sufrido de hipertensión, o mis abuelos todos murieron de un infarto o tienen problemas respiratorios, entonces eso también lo vamos a heredar. Hay en ciertas patologías que sí pueden haber una gran influencia de la genética, sobre todo con enfermedades congénitas, pero muchos de esos elementos se dan por el estilo de vida que empezamos a llevar. Si todos en mi casa son obesos, vamos a ver la manera de alimentarnos. Un niño va a seguir haciendo eso mismo, va a seguir alimentándose de la misma manera, posiblemente va a tener la misma situación, y no es por un factor genético, es por un elemento que nosotros podemos modificar. El otro es la influencia del medio ambiente, el entorno donde nosotros vivimos, donde nos desarrollamos, donde trabajamos, donde hacemos ocio, donde tenemos los ratos de esparcimiento, influye en nuestro proceso de envejecimiento. Con las últimas situaciones que vimos en el área metropolitana, es muy posible que en corto plazo muchos habitantes del área metropolitana tengamos dificultades respiratorias, suframos de POC, pero es que yo nunca he fumado, ¿por qué? Yo nunca cociné con leña, pero sí hemos respirado el aire que ha estado muy contaminado en estas últimas semanas en el área metropolitana. Y eso puede que en este momento no tenga ningún efecto, porque nosotros tenemos una gran defensa en la niñez, en la adolescencia y en la adultez temprana, es que nuestros órganos están nuevos, están funcionando súper bien. Nosotros en los pulmones tenemos millones y millones de alvéolos, que son los que hacen el intercambio del oxígeno y el gas carbónico cuando se hace esa respiración.
Y cada vez que nosotros inhalamos algún contaminante de esos, se dañó uno. Pero bueno, es uno de millones, no pasa nada. El problema es cuando eso se va acumulando con el paso del tiempo y luego tenemos entonces eh, situaciones como acumulaciones de esas toxinas, ya nuestro pulmón no está funcionando al 100%, sino que funciona al 70, al 60, al 65%. Y fuera de eso es que yo no volví a hacer actividad física, no, o sea, no estoy estimulando mi sistema respiratorio y llega a una edad de 55 años donde te pueden diagnosticar EPOC, enfermedad obstructiva pulmonar crónica, donde te están diciendo tienes que estar con oxígeno, si te quitas el oxígeno en la noche puedes ahogarte, puedes morir ahí. Entonces ese es el gran dilema. El ambiente en el que nosotros también vivimos va a condicionar nuestro envejecimiento. Y uno de esos elementos es también el entorno afectivo, cómo esas relaciones en el trabajo, esas relaciones en el hogar también inciden en mi estado de ánimo y ese estado de ánimo cómo incide en mi salud. Hay personas que tienen entornos muy estresantes, todos los días viven como de pelo parado, con muchas situaciones por atender, con mucha urgencia y el sistema inmunológico es débil, el sistema respiratorio no está nivelado. Entonces ahí es donde tenemos que observar como esos aspectos. Y lo otro, que sí es muy manejable, es el estilo de vida. El estilo de vida como ciudadano, como individuo, yo puedo desarrollarlo. Es más fácil cuando yo lo puedo compartir en mi núcleo familiar o con un grupo de amigos. Si yo tengo amigos que van regularmente al gimnasio, que tienen una alimentación balanceada, es más probable que yo continúe con ese hábito. Es más difícil para la persona que tiene amigos que les gusta tomar cerveza todos los fines de semana, que no les gusta hacer actividad física. Puede que sea mucho más complicado, pero la decisión es personal. La decisión es personal. Entonces la idea es hablar de estos aspectos que tienen que ver con el estilo de vida, que es algo que sí podemos modificar. El tema genético, algunas situaciones son inmodificables. El ambiente, sí, qué rico irnos a vivir todos a Río Negro o a algún lugar donde respiremos aire puro todos los días. Es complicado, la ciudad tiene muchos elementos adicionales, entonces es un factor que tendremos que lidiar con él y que también colectivamente tendríamos que tomar esas decisiones de cómo efectivamente poder hacer un aporte desde nuestro estilo de vida para que las condiciones climáticas mejoren. Entonces, cuando hablamos de estilo de vida, hay varios aspectos a tener en cuenta. Uno es algo que ya hemos trabajado, que se habló con la nutricionista, que también lo hablamos en la primera charla, y es la alimentación. La alimentación incide demasiado en nuestro proceso de envejecimiento. La alimentación va a generar dificultades o va a permitir que nuestro cuerpo funcione cada vez de manera más eficiente. Tenemos otro aspecto que es el descanso, las horas de sueño, cada cuánto me pego la trasnochadita, cada cuánto sigo derecho para ir a trabajar. Y lo otro es el consumo de algunas sustancias que en este momento son legales, ¿sí? Pero que hacen tanto daño como otras sustancias que no son legales. En este caso estamos hablando del alcohol, ¿sí? Y del cigarrillo, que son sustancias legales. Yo las puedo comprar en cualquier parte. ¿Por qué son legales? Porque el Estado recibe de esas sustancias, de la venta de esas sustancias recibe unos beneficios que se revierten luego en otros programas. Paradójicamente, el deporte, la recreación, la actividad física son financiados por el cigarrillo. Y si nosotros hacemos nuestro trabajo bien, estaríamos desarrollando cada vez más un problema porque la gente está dejando de fumar. Entonces cada vez vamos a recibir menos plata en el deporte. Eso es una gran paradoja, pero así funciona. Y finalmente está el tema de la actividad física. ¿Cuánta actividad física a la semana hago yo? Depende también de mí. ¿Qué hago? ¿Dónde lo puedo hacer? Es que no tengo tiempo, es que no, muy caro el gimnasio, es que no.
Hay muchas actividades, muchas alternativas que podemos empezar a desarrollar y no es empezar a hacer todo de una, porque también eso es un gran problema. Aumentar 10 kilos o 12 kilos de peso no se dan de un mes para el otro. Muchos están diciendo, no, en la cuarentena, después de la cuarentena voy a salir con 10 kilos de más. Voy a poder aumentar si yo no hago ningún gasto calórico, si no hago actividad física. O también es una oportunidad para tener un espacio y empezar a hacer más actividad física de la que yo hacía normalmente. Hay que ver todo como una oportunidad. Es que yo antes no tenía tiempo, pero ahora estoy en mi casa, puedo tomarme unos descansos, no tengo que desplazarme a ningún otro lugar, puedo hacer ejercicios eh, con mi propio peso, no tengo que tener una máquina especializada, no tengo que tener unas pesas, yo puedo desarrollar actividades con mi propio peso y en eso ya no hay como secretos. Usted puede ingresar tranquilamente a cualquier plataforma en YouTube, en diferentes elementos y usted puede encontrar videos para hacer ejercicio en casa. Simplemente es saber mirar qué tipo de ejercicio, porque también tenemos que empezar a observar que el nivel es diferente. Entonces, cuando hablamos de la alimentación, ya hablamos de los diferentes tipos de alimentos, ¿sí? Cuáles son los alimentos que necesitamos diariamente, eh, cuáles alimentos necesitamos en mayor cantidad, en una proporción mayor. Hablamos de las frutas y las verduras, que paradójicamente es lo que menos consumimos. Estas frutas y verduras nos dan vitaminas y minerales que son necesarios para que todos los órganos funcionen bien y eso es lo que estamos buscando en el proceso de intervenir el envejecimiento. Es que nuestros órganos cada vez funcionen de una forma más eficiente. Entonces, buen consumo de frutas y verduras. Se recomienda tener por lo menos 5 o 6 porciones de frutas o verduras en el día. Entonces, muchas veces no comemos ensalada o de media mañana o de algo, consumimos otro carbohidrato que ya lo consumimos en el almuerzo, que lo consumimos en el desayuno. Qué bueno pensar en esos espacios, en tener una ensalada de frutas, tener mínimamente una hidratación adecuada. Hay personas que de pronto piensan que los jugos son una buena alternativa. Los jugos sí pueden ayudar a nutrir, pero cuando los preparamos con demasiada azúcar, tienen un efecto contrario en nuestro organismo, nos llevan una gran carga calórica, porque las frutas ya tienen un endulzante natural que se llama la fructosa. Entonces un jugo de mango, que ya el mango viene con una buena carga de azúcar, de fructosa, le agregamos, le añadimos más azúcar, vamos a tener una bebida sumamente cargada en esos azúcares que se van a guardar en el cuerpo si yo no los utilizo como energía. Entonces, muy importante poder incorporar en esa dieta diaria por lo menos 5 o 6 porciones de frutas o verduras. ¿Sí? Mantener bananos, naranjas, manzanas, peras. Hay muchas alternativas, mangos, que son de muy buen sabor, que aportan al funcionamiento de nuestro organismo. La gente siempre ha pensado que la fruta con más vitamina C es la naranja. La fruta que tiene mayor carga de vitamina C es la guayaba. La guayaba la encontramos muy fácil. Está la papaya. O sea, hay muchas opciones para que no necesariamente tengamos que consumir el brócoli o la remolacha que le genera a ciertas personas pues como esa versión, ¿no? Aquí podríamos también tener opciones deliciosas y nutritivas. El tema de las proteínas, muy importante. Nosotros ya no estamos produciendo hormona del crecimiento porque llega un momento en el que ese pico de producción baja, ¿sí? Ya cuando llegamos a la adultez, cerramos los núcleos de crecimiento, ya no volvemos a producir esas grandes cantidades porque hay una regulación del sistema endocrino. Ya se hace una producción muy mínima que nos ayuda a regenerar nuestro organismo. ¿Sí? Mínimo cada 3 años tenemos un esqueleto nuevo y es que en la noche cuando descansamos con esas producciones hormonales se hace una reparación. Todos los elementos que tenemos desgastados, los órganos, los huesos, los músculos, todos se van regenerando en ese periodo. Por eso necesitamos un sueño reparador, un descanso adecuado. Muchas veces no respetamos eso y más en la vida adulta. A mí me tocó cuando estaba en la universidad estudiar
y trabajar. Ese periodo es sumamente complejo y me imagino que muchos de ustedes también lo están viviendo ahora. Dormimos muy poco tiempo, el tiempo en el que estamos supuestamente descansando estamos preocupados por lo que hay que entregar, por lo que hay que ir a hacer. Eso es un elemento sumamente desgastante. Es muy importante que además de ese sueño reparador, de poderlo respetar, tengamos una alimentación muy balanceada, ¿sí? Porque también en ese afán de poder cumplir con las dos alternativas o con las dos responsabilidades que tenemos, consumimos todo lo que está disponible, ¿sí? Entonces salgo de la universidad un descanso, entonces es más fácil consumir una empanada con una Coca-Cola o una malta que pedir una ensalada de frutas. No es que se demora más la preparación, no, es que hay que pensar en esas decisiones y entonces una empanada y una gaseosa hoy no me van a generar un problema grande, pero si yo acumulo 2 o 3 años de estar comiendo eso regularmente y que eso me reemplace las comidas principales también va a generar una malnutrición. No es una desnutrición, sino una malnutrición, porque yo puedo tener eh, mi estómago lleno, pero no tengo los nutrientes que necesito. Entonces, esas decisiones nosotros sí las podemos manejar. Otro elemento entonces que vemos en la alimentación, aparte pues de los diferentes tipos de alimentos, muy importante eh, que se tenga en cuenta el consumo de agua, la hidratación, porque eso nos permite estar abasteciendo nuestro cuerpo de ese líquido que es fundamental. Por aquí Kelly tiene una pregunta sobre los vegetarianos. Nuestra dieta es base a vegetales. ¿Qué opinión tiene al respecto con los niños que se enfocan en un futuro deportista? Eh, ¿Qué pasa con las dietas y con los elementos vegetarianos? Las proteínas a nosotros nos entregan unos aminoácidos, que son unas estructuras. Hay vegetales que aportan aminoácidos, ¿sí? Y que esos aminoácidos son los que permiten cumplir con esa misma función. Entonces, ¿qué es lo importante? Que estés asesorada de un profesional de la nutrición que le permita identificar qué elementos de origen vegetal pueden ayudar a suplir esas necesidades de proteína en los chicos o en una persona adulta, ¿cierto? No necesariamente hay que consumir carne obligatoriamente. Hay muchos deportistas de élite que tienen toda su nutrición a base de vegetales. Por ejemplo, Novak Djokovic, el tenista que es número uno a nivel mundial, el que es de Serbia, él es vegano. Entonces, Novak Djokovic no consume ningún alimento de origen animal y es el número uno a nivel mundial. Pero no es simplemente decir hoy voy a dejar de consumir eso, sino que hay que estar acompañado de un profesional que le pueda orientar el tipo de alimento, que vegetal puede hacer los aportes necesarios, porque es importante hacer esas combinaciones. Yo no puedo estar consumiendo solamente ciertos tipos de alimentos porque estoy quedando con un déficit o con una deuda en ciertos aminoácidos. Ese ha sido como una de las situaciones con las dietas vegetarianas, y es que yo solamente consumo la proteína de los frijoles y de las lentejas, pero esos aminoácidos puede que tengan una cierta limitación y hay otros vegetales que los puedan complementar, pero es completamente válido. Ya la literatura ha estudiado mucho el tema y los resultados a nivel competitivo han demostrado que un deportista con alimentación de origen vegetal o con alimentación combinada o alimentación netamente de proteína animal puede tener resultados exitosos. Entonces, aquí frente al tema de la alimentación hay tres elementos que debemos tener en cuenta. Uno es la cantidad, ¿cierto? Yo estoy consumiendo una proteína o estoy consumiendo un vegetal. En la charla nos dijeron que eran por lo menos cinco. Entonces yo me estoy comiendo 5 uvas en el día, una cada momentico, ahí estoy cumpliendo con las 5. La cantidad no es suficiente, hay que tener una buena cantidad, sobre todo en frutas y verduras, ¿sí? El plato debería ser casi el 50%, 35-40% de frutas y verduras para que nosotros tengamos un buen aporte, ¿cierto? Es que yo eché 2, 3 tomaticos y ya con eso tengo mi porción de ensalada. No, hay que buscar que esa proporción sea importante. Lo otro es la calidad de la alimentación.
yo puedo quedar completamente lleno, me tomo una gaseosa con un pan y con un salchichón, quedé súper lleno, ¿no? No tengo ganas de almorzar o ya me comienzo a las 6 y ya no tengo hambre hasta el otro día. ¿Qué tipo de alimento le estamos dando al organismo? Estamos inflando ese estómago, lo estamos dando la sensación de saciedad, pero no hay una buena nutrición. Y lo otro es la regularidad. En la regularidad es donde está la clave de muchos procesos. La regularidad juega un factor importante en el metabolismo. El metabolismo de nuestro cuerpo es el ritmo con el que cada uno de nosotros hacemos el consumo de la energía. Entonces hay personas que tienen metabolismos acelerados, personas que su organismo está adecuado para consumir un alimento e inmediatamente convertirlo en energía porque son personas muy activas, ¿cierto? Pero hay personas que tienen metabolismos sumamente lentos debido a que generamos muchos espacios entre comidas y esas comidas espaciadas son demasiado cargadas. Entonces la persona que desayuna en la mañana no almuerza, todo el día pasa en ayuna y a las 8 o 9 de la noche se come un plato grandísimo porque tiene mucha hambre y ya esa es la comida hasta el otro día. Entonces el metabolismo es muy lento porque todo el día estuvo sin hacer ningún tipo de digestión. El cuerpo empieza a segregar esas sustancias, esos ácidos estomacales para supuestamente disolver la comida que va a recibir, pero la tenemos todo el día en ayuno y entonces de ahí es donde empieza grandes problemas gastrointestinales como la gastritis, problemas digestivos, porque no tenemos activo ese sistema de manera regular. Entonces la recomendación acá es tener más comidas durante el día, en porciones un poquito más pequeñas y de buena calidad. Eso nos va a permitir que el metabolismo esté activo todo el día. El otro elemento es el descanso. Hablábamos de las horas de sueño. El tema del sueño y el descanso es clave porque el cuerpo tiene unos ritmos, hay un ritmo circadiano, es el que nos permite estar alerta en la mañana y estar ya somnolientos en la noche. Pero entonces, ¿qué sucede en nosotros los adultos? Somos personas que cada vez nos acostamos más tarde, ¿sí? Nosotros obligamos casi que a nuestros hijos a las 9 de la noche, máximo 10, que ya estén dormidos porque tienen que madrugar a estudiar, pero muchas veces nosotros nos tenemos que levantar más rápido que ellos y nos acostamos más tarde. Y tenemos una mayor demanda durante el día, no tenemos tiempo de hacer una siesta en la tarde. Entonces, si nos ponemos a mirar, muchas veces hay cosas que hay que hacer, pero en otras nos quedamos 1, 2, 3 horas en actividades que no están aportando nada, viendo televisión, en redes sociales. Entonces se me pasó el tiempo y son la 1 de la mañana y me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Entonces mi sueño va a ser solamente de 4 horas y con solamente 4 horas, ¿cómo voy a lograr pues tener un sueño reparador? Eh, el otro elemento entonces es también cómo la actividad física que yo hago necesita de una recuperación. Cuando yo dejo de hacer actividad física mucho tiempo, ¿sí? Cuando yo paso de estar 3, 4 años completamente inactivo y alguien me invita a ir al gimnasio o alguien me invita a participar de una clase, hay un error muy común y es que yo quiero recuperar todo ese tiempo en una sesión o en dos. Entonces ese día llego, pongo el peso más alto, levanto las pesas, hago 3 clases y al otro día quedé completamente fulminado. No puedo volver al gimnasio porque me duele todo. Cuando nosotros dejamos de hacer actividad física, no podemos partir del momento en el que dejamos de hacer actividad física. No, es que yo antes de dejar de hacer ejercicio me hacía 15 vueltas a esta cancha, entonces hoy voy a llegar a hacer las 15. No, llevamos un tiempo de inactividad, necesitamos que nuestro organismo se vuelva a adaptar, que tenga la posibilidad no solamente a nivel cardiovascular, sino también a nivel articular, a nivel muscular,
porque yo llevo 3 años sin trotar y salgo el primer día a hacer un trote de 2 horas, voy a acabar con las rodillas, porque las rodillas no estaban acostumbradas a ese impacto, ¿cierto? Entonces es muy importante que cuando decidan hacer ese proceso de activarse, de hacer un ejercicio regular, se asesoren de profesionales, que tengan una evaluación inicial, que ustedes tengan muy bien definido qué objetivo tienen, porque muchas veces queremos llegar a ese entrenador que es grande cuajo a los 2 o 3 meses. Entonces cuando yo al mes veo que no estoy cambiando, que tengo la misma barriguita, que entonces no voy a volver porque eso no lo voy a lograr. No, hay que empezar a hacer un proceso muy claro, muy bien desarrollado, acompañado de profesionales y muy objetivo para poder mantener la motivación. Entonces, ahí es importante que cuando empezamos a hacer actividad física también el cuerpo tenga la posibilidad de recuperarse, de descansar. Voy a empezar a hacer actividad física y voy a empezar a ir todos los días al gimnasio. No, si voy a empezar a hacerlo, voy a empezar esta semana, voy a ir 2 veces, voy a ver cómo me siento. Las sesiones que sean sesiones que me permitan no llegar muy fatigado, que al otro día pueda descansar, ¿cierto? En la semana siguiente me siento bien, me siento motivado, listo, voy a empezar a ir 3 veces, lunes, miércoles, viernes, para tener un día de descanso de por medio y que paulatinamente ese volumen, o sea, esa cantidad de minutos y esa intensidad, que es el grado de dificultad, se vaya aumentando, pero acompañado de un profesional. Muchas veces las personas que fueron deportistas de alto rendimiento, empezamos a hacer nuestra propia exigencia de entrenamiento, ¿cierto? Entonces, no es que yo jugué en tal parte, no, es que yo jugaba volei, yo jugaba en el colegio baloncesto. Entonces yo ya sé cómo entrenar, yo ya sé qué voy a hacer. Es importante que tengamos el acompañamiento de un profesional que nos permita hacer una evaluación inicial, cómo está nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros solamente vemos personas que por fuera se ven saludables, ¿cierto? Y es como un engaño, porque si tuviéramos la posibilidad de hacer un escaneo y observarnos por dentro, mucha más gente haría actividad física, porque nos llamaría mucho la atención, nos alarmaría el tema interno, cómo están funcionando nuestros órganos. Acá Viviana nos pregunta qué opinión sobre aquellas personas que solo juegan un partido de fútbol a la semana y el resto de la semana están inactivos. El deportista de fin de semana es una situación sumamente riesgosa, porque ahorita hablábamos del deporte, ¿cierto? Ahorita hablábamos del deporte, que es una actividad exigente, entonces yo voy ese domingo a correr como si entrenara toda la semana, ¿sí? Inclusive hay personas que juegan con su vida y van al partido sin dormir bien, sin alimentarse bien o todavía bajo efectos de alguna sustancia que ingirieron la noche anterior. Y como no tenemos ese escáner para saber cómo está funcionando nuestro cuerpo, me tomo un Red Bull, me tomo un Vive 100 y con eso voy y corro, ¿cierto? No sabemos la exigencia que le estamos dando a nuestro cuerpo. Es muy importante poder tener claro que esa actividad de fin de semana, listo, yo no puedo entrenar en la semana, solamente tengo el partidito el fin de semana, es mejor hacer eso que no hacer nada. Ahí es discutible, ¿cierto? La manera en la que yo voy a encarar eso. Muchas empresas han desmontado todo el tema de torneos internos y de actividades deportivas porque genera gran ausentismo laboral. Mucha gente se incapacita porque como no nos estamos preparando en la semana para llegar a una competencia el fin de semana, entonces tenemos esguinces, desgarros, luxaciones y podemos también tener problemas cardiovasculares que se pueden generar ahí. Entonces la recomendación, ¿cuál es? Hombre, a mí me gusta jugar el partido el fin de semana. Listo, al menos 2 veces a la semana, hágase un trotecito, ¿sí? Al menos 2 veces a la semana, nada de 20, 30 minuticos, camine, o sea, desarrolle actividades que le permita al organismo estar preparado para esa exigencia. Y la gran recomendación, no se tome tan en serio el partido del fin de semana, eso no es un partido de vida o muerte, ese no es la final del mundo, porque mucha gente lo vive así. Sí, sobre todo las personas que fueron deportistas competitivos todavía piensan que están en ese escenario competitivo y puede ser un gran riesgo para su salud ese partido de fin de semana.
Entonces es importante que esa intensidad del ejercicio también la hagamos consciente, ¿sí? Que no vaya a ser antes una situación contradictoria para nuestro cuerpo. El consumo de alcohol, otro tema también que tiene que ver con nuestro estilo de vida. Sobre todo en la cultura nuestra, en la cultura antioqueña, el consumo de alcohol es una situación muy social, ¿sí? Uno empieza a consumir alcohol porque en las fiestas familiares está el alcohol disponible, porque mi papá lo hace, mis abuelos, mis tíos, se toma en diciembre o se toma el Día de la Madre, el Día del Padre. Hay muchos espacios donde el alcohol empieza a hacer presencia y es socialmente aceptable, inclusive en los hombres. eh, Muchas veces se genera presión para que cada vez a más temprana edad el, el padre de familia induce a su hijo. No, usted tiene que empezar a tomar ya, usted tiene 11 años, ya tiene que ser capaz de tomarse una cerveza. Usted como que así con 14 años y no se ha tomado un whisky, no se ha tomado un aguardiente. Muchas veces por esa cultura machista que nosotros tenemos, inducimos a nuestros hijos a eso. ¿Qué es el alcohol? El alcohol es una sustancia que suprime o tiene un efecto depresor en el sistema nervioso central, que es nuestro cerebro consciente. Por eso la gente que consume alcohol dice cosas, hace cosas que normalmente no haría. Es porque el cerebro consciente se apaga y empieza a funcionar el cerebro inconsciente. Entonces la gente se desinhibe, es capaz de bailar delante de todo el mundo, es capaz de hacer muchas cosas porque simplemente el alcohol hace ese efecto en el organismo y es que el cerebro consciente se apaga, pero eso trae otras consecuencias. Primero, la deshidratación. Nosotros somos 70% agua, ¿cierto? Nuestras células necesitan ese líquido. ¿Qué pasa cuando yo consumo 3 o 4 cervezas? Orino como si me hubiera tomado 6 o 7, ¿cierto? Eso genera una situación en el sistema urinario que va generando esa expulsión de líquidos y además cuando hay, por ejemplo, vómito, también se van muchos líquidos en esa situación. Y un guayabo esencialmente, ¿qué es? Es deshidratación. ¿Cómo se alivia a alguien de un guayabo? Tomándose un caldito que está con agua, o tomándose un juguito que está hecho de agua, o tomándose cualquier sustancia que es básicamente de agua. Me parece que sus recomendaciones son claras. Bueno, listo, eso es como un comentario de la charla. Entonces, primero, genera deshidratación. Segundo, genera muerte neuronal. Cuando yo apago ese sistema nervioso consciente, en ese apagón, muchas células no son capaces de poder revertir porque estoy bloqueando esas conducciones nerviosas de las células neuronales. Entonces muchas células, por muchas investigaciones se ha demostrado que no vuelven a conectarse, entonces empiezan a tener problemas de pérdida de neuronas. La ciencia últimamente ha descubierto que hay una plasticidad neuronal, pero nosotros nacemos con un paquete de neuronas estandarizado, ¿cierto? O sea, nacimos con X número de neuronas y lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo las vamos perdiendo. Cuando hay pérdidas muy aceleradas empiezan a presentarse enfermedades como el Alzheimer, ¿cierto? El Parkinson, que son problemas de desórdenes neuronales que se dan por tener esas deficiencias. Entonces una persona que consuma alcohol con regularidad va a tener un daño neuronal mucho más agudo, mucho más profundo que una persona que no lo consume. La persona que no lo consume igual va a tener pérdida neuronal porque es un proceso normal en el envejecimiento, pero su daño no va a ser tan grave como el de la persona que cada 8 días o cada que tiene la oportunidad llega a ese estado pues, de alicoramiento. Lo otro es que también se genera daño hepático y daño renal. El hígado, que es el encargado de almacenar toda la glucosa de nuestro cuerpo, y el riñón, que es el encargado de filtrar la sangre, reciben todas esas toxinas del alcohol, ¿cierto? El procesamiento es complejo y el órgano cada vez va perdiendo su función.
Hay enfermedades que se dan por el alcoholismo, que están en este sistema, que es una enfermedad muy penosa, es la cirrosis. Hay los problemas hepáticos crónicos, donde una persona tiene que estar conectada todo el día a una máquina de diálisis, porque si no el cuerpo no funciona, necesita un trasplante de riñón, porque estamos haciendo un abuso excesivo. Entonces, ¿qué pasa? Si cada vez empezamos a consumir alcohol más rápido, ese daño lógicamente se va a presentar más rápido. Si cada vez consumimos alcohol en mayor cantidad, ese daño va a ser mucho más agudo. Entonces, si combinamos este tema del consumo del alcohol con una alimentación inadecuada o excesivamente calórica, con un poco descanso o con una exigencia muy alta en actividades esporádicas, porque no es la regularidad, estamos haciendo un daño a nuestro organismo. Y el otro elemento es el consumo del cigarrillo, el tabaco. El tabaco tiene un gran problema, y es que el tabaco es adictivo, es más adictivo que la heroína. Una de cada 10 personas que prueban el cigarrillo, la nicotina genera una alta adicción. Se dice que 8 personas quieren volver a hacerlo, ¿cierto? Con la heroína creo que la relación es 1:7, que hay un nivel de adicción. ¿Qué es lo que pasa entonces con esto? Yo le preguntaba a mi abuelo por qué empezó a fumar. Decía, no, es que todo el mundo lo hacía. Todo el mundo hacía, era muy normal fumar, y entonces usted se sentía grande, se sentía como un adulto ya. Menos mal en esta época ya uno ve que eso es una práctica que inclusive genera como cierto rechazo social, porque ya hay una zona de fumadores aparte. Pero el problema no es quién fume, pues ahí hay un problema. El problema es el que está en el entorno, ese fumador pasivo. Ese fumador pasivo que se está inhalando el aire, la columna de humo que no tiene filtro. Esa columna primaria no es la que está recibiendo el fumador tiene un filtro, esa cosita naranjadita en los cigarrillos es un filtro. Si usted toma un filtro de un cigarrillo ya consumido, usted parte ese filtro y va a ver el filtro completamente negro. Todos los químicos y las toxinas quedaron ahí, muchos de ellos. Pero la columna de humo primaria no tiene filtro. Entonces, un niño, un adulto mayor, una persona que esté al lado de ese fumador, va a inhalar ese humo que no tiene filtro, y todas las toxinas van a llegar a su sistema respiratorio. Entonces, muchas veces esos daños también se da por ser fumador pasivo. Genera también otro elemento que puede jugar en contra de nosotros, y es la pérdida del apetito. El fumar muchas veces reemplaza la comida para alguien. Sí, tengo mucha hambre, me voy a fumar un cigarrillo y me tomo un tinto y con eso ya se me quita el hambre. Pero entonces, ¿qué pasa con nuestro sistema digestivo cuando yo le estoy aportando simplemente un tinto, y le estoy dando un placebo, ¿sí? Que me genera esa sensación de saciedad? Mi organismo va a tener menos nutrientes y va a empezar un proceso degenerativo mayor. Hay otra situación que genera el cigarrillo, y es en las arterias, que son las encargadas de transportar la sangre oxigenada de nuestro cuerpo, y es que las arterias se vuelven rígidas. Eso se llama arteriosclerosis. Esas arterias, al volverse más rígidas, hacen que el paso de la sangre sea cada vez más difícil. ¿Y eso qué es? Eso técnicamente se llama hipertensión arterial. El cuerpo tiene que hacer mucha más fuerza para poder pasar esa sangre por las arterias, porque cuando yo tengo una arteria sana y yo bombeo cierta cantidad de sangre, la arteria tiene la capacidad de expandirse y dejar pasar fácilmente la sangre. Pero cuando yo ya tengo esta arteria rígida y el corazón bombea la sangre, está haciendo más presión a las arterias. Entonces ahí se pueden generar dos cosas. Una puede ser una hemorragia interna, ¿sí? Una arteria de estas rígidas se puede romper muy fácil. O también, si combinamos el tabaquismo con una mala alimentación, va a generar que en las arterias al interior tengamos unas placas de grasa que hagan que se cierre ese camino y suframos un infarto. Un infarto es cuando una parte del cuerpo no recibe sangre, esa parte se muere, porque necesita oxígeno y necesita nutrientes para poder funcionar. Entonces,
Eso nosotros no lo tenemos escaneado para ver dónde tenemos una arteria con un taponcito de grasa, pero cada vez vamos aportando más y más a esos elementos. Bueno, el otro elemento tiene que ver con el problema pulmonar. Lógicamente el cigarrillo es el mayor impacto que tiene en ese sistema, es en el tema respiratorio. Que por acá Mary me está preguntando que le gustaría ampliar la información sobre la respiración y cómo ayudar al sistema respiratorio. Ahí vamos a empatar con este tema. El cigarrillo entonces hace que el pulmón se contamine y que los alvéolos, que es donde se hace el intercambio del oxígeno con el CO2 que estamos expulsando, se dañe. Entonces tengo una partecita menos para poder intercambiar oxígeno. ¿Qué pasa entonces con esto? Se genera una situación que desencadena en cáncer de pulmón, y es que el pulmón empieza a dañarse, todas las células de manera generalizada, y ya no hay un espacio para poder hacer ese intercambio. Entonces la persona no tiene cómo oxigenar la sangre. Puede inhalar mucho, pero no hay esa posibilidad de hacer ese intercambio gaseoso. ¿Qué pasa cuando hacemos actividad física? Hacemos lo contrario. Cuando hacemos actividad física, sobre todo aeróbica, ¿sí? Actividad física donde tenemos que intercambiar mucho oxígeno, entonces trotar, montar en bicicleta, hacer una clase de aeróbicos, una clase de spinning, nadar más de 30, 40 minutos, estoy exigiendo que el sistema respiratorio sea mucho más eficiente. El cuerpo produce una sustancia que va en la sangre, que es la hemoglobina. Esa hemoglobina es como el carrito en el que se monta el oxígeno para poder ir al alvéolo. Mientras más hemoglobina tengamos nosotros, mejor capacidad respiratoria vamos a tener. Y ese efecto de producción de hemoglobina se da por la exigencia física. Cuando yo hago regularmente actividades aeróbicas, el cuerpo empieza a decir, necesito mucho más hemoglobina para poder atender esa demanda. Entonces, cuando te hacen un examen de sangre y tu hemoglobina está en 12, que es como el valor límite, el mínimo, puede decir, no, la tiene normal, pero el límite es el inferior, es el 12. Usted va a ver deportistas que son de modalidades sumamente aeróbicas, como el ciclismo, como el atletismo, como la natación de largo aliento, que van a tener hemoglobinas de 18, 19, 20. O sea, que son más moléculas por cada espacio de sangre que pueden llevar más oxígeno. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejorar nuestro sistema respiratorio? Con actividad física aeróbica, actividad física que nos permita hacer ese intercambio de oxígeno. Ojalá en un ambiente natural, en un ambiente que no esté tan contaminado. Por ejemplo, en estas situaciones de contingencia ambiental, usted sale a trotar cuando las estaciones de monitoreo están en rojo, es como si usted se fumara 50 cigarrillos, ¿sí? Porque está inhalando mucho más aire y ese aire está cargado de oxígeno, pero también de esas partículas que son nocivas para la salud. Entonces, cuando no hacen esas recomendaciones, no hacer actividad física al aire libre, es porque ese aire puede ser nocivo y entonces no, pero yo estoy haciendo ejercicio, sí, pero estás haciendo un daño mayor. Entonces es muy importante que también atendamos esas situaciones porque yo veía, por ejemplo, las estaciones de monitoreo en rojo y veía gente montando en bicicleta, la gente trotando y decía, esta gente está envenenando, ¿cierto? Y puede que ese día no sientan nada, puede que a la próxima semana me dio como una gripa que me duró 15 días y ya, pero ese daño se va acumulando en el pulmón, ese daño se va acumulando y a pasar de los años es donde empezamos a tener, subimos unas escaleras, ya me siento que no soy capaz de hacerlo más. Cuando van y te llaman del neumólogo, el examen, no, es que usted ya tiene un daño funcional muy grande en el pulmón, porque lastimosamente también vamos al médico solamente cuando tenemos una enfermedad. Nosotros deberíamos, por lo menos una vez al año, consultar para que nos hagan una evaluación. A nosotros en el Envigado Fútbol Club, con ese proceso de gestión humana, cada año nos hacen examen de sangre, examen médico, y le van diciendo a uno, mire, profe, usted aquí tiene que trabajar en esto, tienes que visitar a un nutricionista, tienes que atender este tema, porque es pensando en que nuestro cuerpo cada año va cambiando, ojalá hacer eso cada 6 meses,
pero normalmente si nosotros lo hiciéramos cada año, como vamos donde el odontólogo, como vamos donde el mecánico a llevar el carro cada que se le acaba el aceite o cuando hay que cambiarlo, esas situaciones tendríamos que atenderlas nosotros para nuestro cuerpo. Y en la última parte tengo pues ya como definido lo que son los beneficios de la actividad física para nuestra salud. Primer beneficio, y que muchas veces no es como muy bien, podríamos decir, valorado, es el tema cognitivo. La actividad física es un gran aporte para, un gran estímulo para el desarrollo cognitivo. Es muy bueno en los niños, ¿cierto? Pero en los adultos el sistema nervioso central puede tener estímulos adicionales cuando hacemos actividad física, porque estamos llevando mucho oxígeno y mucha glucosa al cerebro, estamos poniéndolo en situaciones de decisión. Por ejemplo, aprender a hacer un ejercicio de coordinación en una clase de aeróbicos demanda de una exigencia neurológica importante, porque no es solamente mover el lápiz, sino que hay que mover todo el cuerpo y moverlo al ritmo de la música y saber si es a la derecha o a la izquierda y poderlo hacer con la mano y con el pie contrario. Eso genera un gran estímulo cognitivo. Entonces, hacer actividad física regularmente es tan saludable para el cerebro como leer un libro, ¿cierto? Es otro tipo de estímulo y que como lo hacemos en los ejercicios, con un ejercicio estimulamos cierta parte, con otro ejercicio estimulamos otra. Al cerebro lo deberíamos estimular de diferentes maneras y una de esas es la actividad física. Catalina nos está preguntando, no sé si es cierto que realizar la natación ayuda a expandir los pulmones y mejora la oxigenación del cuerpo. Porque se tiene como esa creencia popular que la natación mejora el sistema respiratorio. Es que la natación es de los deportes más completos, porque en la natación yo involucro casi el 95% de los músculos. Cuando yo estoy haciendo la brazada de libre, casi todos los músculos del cuerpo están activos en ese momento. Mientras que en otros deportes hay zonas del cuerpo muy específicas. Por ejemplo, en el ciclismo, sobre todo el tren inferior es el que está en acción. En el fútbol hay carreras o algo, pero en la natación hay una gran exigencia. Entonces, cuando usted hace 30, 40 piscinas seguidas, la demanda de oxígeno es mucho más grande que usted simplemente trotar. Entonces, eso va directamente al mejoramiento del sistema respiratorio. Hay algunos cambios anatómicos, pues vemos a los nadadores que son mucho, con espaldas mucho más amplias, entonces ahí cabe un pulmón que se pueda expander mucho más, ¿cierto? Vemos que hay una muy buena capilarización, que las venas empiezan a ser mucho más gruesas, entonces pueden llevar muchos más nutrientes, pero tiene que ver esencialmente con esa exigencia de tantos músculos al mismo tiempo demandando oxígeno. Otro beneficio es el tema motriz, lógicamente, la coordinación, la capacidad motora, la fuerza se ven sumamente estimuladas cuando yo hago actividad física de manera regular, ¿cierto? El tener la autonomía, un adulto mayor necesita autonomía, cuando pierde la autonomía, casi que es una sentencia a nivel psicológico y a nivel motriz, porque ya uno no es capaz de levantarse de la cama, no poder caminar solo, tener la debilidad articular que en cualquier momento me pueda caer, genera gran inseguridad y eso genera en el adulto mayor también una pérdida de confianza importante. Entonces, si nosotros desde eh, la adultez hacemos un buen proceso de actividad física, donde los músculos se mantengan fuertes, donde las articulaciones puedan tener una muy buena, un buen soporte del cuerpo, que en los hombres sobre todo se va empezando a perder masa muscular después de los 35 años y empezamos a acumular mucho más grasa. Ahí si yo a los 35, 38 años no empiezo a generar un estímulo adecuado en la masa muscular, la voy a ir perdiendo mucho más rápido. Entonces, esa masa muscular que me permite tener fuerza, poderme desplazar, poder hacer muchas actividades y si me gusta el deporte, sí que más. A nivel respiratorio ya lo habíamos hablado, como el pulmón y todos los sistemas que hacen parte de esta importante función a nivel corporal se van mejorando. El sistema cardiovascular ni se diga, el corazón se vuelve mucho más fuerte, el corazón se vuelve mucho más potente, la grasa que tenemos dentro de las arterias la empezamos a quitar, ¿cierto? Dejamos de acumular porque estamos gastando esas calorías que estamos consumiendo. Y a nivel emocional, que es un factor
muy importante. Yo he participado en muchas investigaciones, he desarrollado procesos de análisis de la satisfacción de los consumidores de servicios deportivos y uno de los grandes efectos de la actividad física es la parte emocional. Las personas que hacen actividad física regularmente tienen una mejor actitud, tienen una mayor capacidad de socializar, una empatía que se nota rápidamente, capacidad de aceptar la derrota. O sea, son muchas situaciones a nivel emocional que la actividad física genera en esos individuos. Entonces, la invitación es a empezar a tener una rutina, porque es que esa rutina nos va a alejar enfermedades como la obesidad, que es esa acumulación excesiva de grasa, ¿cierto? La hipertensión que ya les explicaba y es cómo ponemos el corazón a funcionar mucho más fuerte y entonces lógicamente va a tener un gasto mayor. La diabetes, que es esa imposibilidad del cuerpo de poder procesar los azúcares. Entonces empezamos a tener niveles de azúcar en sangre cada vez más altos y llega un momento donde el cuerpo trata de defenderse. Y la osteoporosis, que es un problema degenerativo en las mujeres, que se da pues con en mayor proporción en las mujeres porque las mujeres casi no hacen ejercicio de fuerza. La fuerza es la que permite que el cuerpo piense que los huesos tienen que estar muy fuertes. Entonces, cuando no hacemos sino actividades aeróbicas, ¿cierto? Yo salgo a nadar, salgo a montar en bicicleta, pero no tengo actividades de impacto, el hueso va a ir perdiendo esos minerales. Entonces, la recomendación para las mujeres es también que hagan algo de fuerza, de pesitas o de actividades con el propio peso. Eso no las va a volver musculosas ni las va a marcar porque para eso se necesita producir una hormona que es la testosterona. Aquí me preguntaba Claudia Peláez qué tan bueno o malo es el cardio en ayunas. El cardio en ayunas es una actividad que puede enseñar a nuestro organismo a empezar a gastar las grasas en una primera instancia, porque cuando yo empiezo a hacer cardio y no he consumido ningún alimento previo, el cuerpo tiene que decir, bueno, yo no tengo aquí disponible un alimento, entonces, ¿qué voy a empezar a gastar para poder sostener este ejercicio? Y lo que hace, verdad que yo tengo por allí guardado unos depósitos de grasa, entonces empieza a degradar esa grasa para que se utilice en ese ejercicio y entonces empecemos a hacer una reducción de ese tejido adiposo. ¿Qué es importante acá? La intensidad, o sea, que no sea un ejercicio muy exigente porque entonces puede generar un desmayo, puede generar un desequilibrio en el cuerpo. La duración, el volumen, que no sea mayor de una hora. Lo ideal es que sea entre 40 minutos y 50, que no se exceda una hora, porque entonces también eso ya va a generar otras situaciones. Y que se empiece a hacer gradual, ¿cierto? Yo voy a empezar a hacer cardio en ayunas, entonces voy a hacer hoy 10 minuticos para ir acostumbrando a mi cuerpo. Que inmediatamente terminemos el cardio en ayunas, se ingiera ojalá una fruta o un carbohidrato que me pueda compensar esa energía que tengo como ya ahí en un déficit para que el cuerpo también se vuelva a nivelar nuevamente. Viviana nos está preguntando, ¿es cierto que las mujeres empezamos a perder niveles de fuerza alrededor de los 28 años, mantener músculos fuertes y protegen a nuestro cuerpo? Claro, no hay como una edad específica, porque de todas maneras en las mujeres los ciclos son muy diferentes. Hay mujeres que tienen el primer periodo menstrual a los 9 años y hay otras que los tienen a los 14. Y ese sistema hormonal es el que gobierna todo este proceso. Entonces hay personas que al tener maduración sexual mucho más temprana, pueden tener cierre de ese proceso hormonal mucho más rápido, pero la actividad física puede hacer que se prolongue ese proceso, ¿cierto? Todos tenemos una historia muy diferente y para eso es fundamental que nos podamos asesorar de profesionales que conozcan del tema, que nos puedan orientar, que nos hagan una evaluación inicial. Yo no puedo empezar a entrenar a ciegas, pues porque esta actividad es la de moda, porque me invitaron aquí, porque todos hacen esto, no. Hay que hacer un diagnóstico, fijar unos objetivos y que ese profesional nos pueda orientar claramente hacia dónde va. Bueno, aquí
el TRX cuenta como fuerza. Todos los ejercicios que nosotros hagamos donde movilicemos el propio peso, donde movilicemos actividad, donde movilicemos pues como pesos pequeños o algo, también estimulan la fuerza. O sea, hacer flexiones de brazo, hacer movimientos con el propio peso, hacer equilibrio, también estimula la fuerza. No solamente son las pesas, no son las pesas, las barras, las actividades que yo puedo hacer con mi propio cuerpo también estimulan la fuerza. Dependiendo pues como de los ángulos en los que yo hago la actividad, puede tener mayor o menor dificultad. No es lo mismo hacer una flexión de brazo con las manos cerradas, hacerla con las manos abiertas, hacerlas en un solo pie. Esos son niveles de exigencia que ya cada persona va a ir desarrollando. Bueno, entonces, como para ir cerrando, la invitación es a realizar actividad física regularmente, ideal acompañado de un profesional que nos pueda hacer un diagnóstico y podamos trazarnos objetivos. Comer saludable, sí, es una decisión, no es solamente por nosotros, sino también por nuestro entorno familiar, que nuestros hijos, que las personas que nos acompañan en el diario vivir, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo lo puedan hacer. Y tratar en lo posible, pues ya depende como de la decisión de cada uno, evitar el consumo de licor y de cigarrillo, ¿sí? Esto sería pues un cambio muy significativo para nuestro organismo. Recuerden que uno enseña con lo que sabe, pero forma con lo que es. A los chicos que están en nuestras casas los estamos educando con el ejemplo. Nosotros les podemos decir muchas cosas, pero ellos van a hacer lo que nos vean hacer. Entonces le podemos decir, aliméntese bien, pero yo no lo estoy haciendo. O hay que hacer actividad física, pero ellos no me ven a hacer eso a mí. No va a ser algo significativo. Puede que en un tiempo ellos se demoren en entender, pero si con regularidad me ven con esos hábitos, seguro que nuestros hijos van a asumirlos y estamos asegurando que tengan una adultez y tengan una vida mucho más tranquila y más placentera. Les agradezco mucho la atención, espero que haya sido importante pues como esta información. Nuevamente, en nombre del Envigado Fútbol Club, de su junta directiva, de nuestro presidente Ramiro Ruiz, les extendemos ese abrazo, ese saludo, que sepan que estamos con ustedes, que los estamos acompañando en este proceso, que ahorita a partir de el 13 de abril, que ya retornan nuestros entrenadores del periodo de vacaciones, vamos a empezar a hacer la intervención de manera virtual, de acuerdo a lo que nos permita el gobierno nacional. O sea, aquí ya está el tema claro de la situación que hay. Los profes están en este momento en un proceso de descanso, pero vamos a tener unas capacitaciones para que ellos puedan hacer ya sus entrenamientos regularmente, la cantidad de días que vienen haciéndolo semanalmente a partir del 13 de abril. Ya en estos días la institución va a generar un comunicado pues oficial frente a los niños de la escuela cómo va a ser el proceso del pago de mensualidades y eso, pues que también hay muchas dudas, pero cuenten con nosotros, estamos muy atentos y queremos que este tiempo lo vean como una oportunidad para estar en familia, una oportunidad para conocer más a nuestros hijos, para poder desarrollar muchas cosas que no habíamos podido hacer, para poder leer un libro, para poder hacer actividad física todos los días. Esto hay que verlo de esa forma y no pensar en cuándo será que podemos seguir con la vida normal. La naturaleza es muy sabia y muchas veces nos obliga a que paremos. Hemos visto los efectos que ha generado este parón en el mundo y los ríos están nuevamente con peces, los animales salvajes han llegado nuevamente a las ciudades, donde hace mucho tiempo se veía, han aparecido animales que se creían extintos hace más de 40 años. Entonces es muy importante que asumamos esto con la mejor actitud. Un abrazo, una feliz noche y saludos para todos los chicos. Que estén muy bien.